Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos nuevamente a este sábado de El Librero. El día de hoy, pues cosa no rara, estoy con un amigo, esa es la dinámica del librero, conversar con amigos, pero el amigo a quien les voy a presentar hoy, pues es una persona a quien conozco pues desde hace ya bastantes años, y digamos que con quien compartí eh, pues situaciones iniciáticas en varios aspectos. Así que, pues para mí es un gusto presentarles y agradezco a Juan Alcántara Pols su presencia aquí en el librero. Juan, pues muchas gracias por aceptar la invitación para estar hoy aquí. Muchas gracias a ti, Juan José, con todo gusto, sí. Y bueno, Juan, pues mira, como dije hace unos momentos, en el librero pues tenemos tradiciones. Una de las tradiciones que tenemos es la de invitar amigos, pero la otra es comenzar casi siempre nuestra charla invitando a que quien viene a este espacio nos hable de ese momento en el que descubrió que un libro era no solamente un objeto que se encontraba en la sala de su casa, en la escuela, en la biblioteca escolar, no sé, que eran meros objetos con los que uno se topaba como niño jugando con ellos, y en qué momento se abrió el libro y pues se dio ese descubrimiento eh, de toda la significación que tiene, ¿no? Eh, Supongo que tú tienes algún recuerdo al respecto. No, sí, claro que sí. Eh, bueno, lo que te puedo decir es que yo tuve mucha suerte porque en casa de mis padres había muchos libros. Eh, a mi madre le gustaba mucho la lectura y mis papás también nos compraban muchos libros desde niños a mí y a mis hermanas. Y, en fin, siempre desde pequeño vi mucho los libros y los usé mucho y en fin, tenía horas del día en que me dedicaba a ver los libros, aunque fueran de ilustraciones y en fin, o sea que siempre recuerdo a los libros en mi vida, ¿no? Y por lo demás te puedo decir que no sabría precisar en qué momento se produjo esa revelación que tú dices, porque en realidad me parece que yo siempre he tenido un gran respeto por los objetos. Parece raro decirlo, pero creo que uno de los males contemporáneos que nos aquejan es un poco el desprecio por el objeto, ¿no? Yo pienso que aunque el objeto no sea un ser vivo y no pueda conocer nuestros pensamientos o recibir nuestro afecto, pues de alguna manera eh, nos enriquece el hecho de considerar con respeto el objeto y tratarlo con consideración y, en fin, ¿no? Nos ha echado a perder mucho la cultura de lo desechable y del objeto que se usa y se tira, ¿no? Y particularmente los libros me gustan mucho como objetos. Entonces, la literatura, la poesía para mí es un doble placer, ¿no? Porque, en primer lugar, porque están los libros y los libros me gustan mucho, ¿no? Como objetos, ¿no? Y, en fin, creo que el objeto también puede ser una revelación, en pocas palabras, ¿no? O que uno puede tener una relación, digamos, si no de afecto mutuo, pero sí de respeto que nos resulta enriquecedora, ¿no? A todos, ¿no? Esa relación de respeto, ¿no? Y sobre todo cuando esos objetos se hacen viejos, ¿no? Se hacen antiguos. Digo, no soy coleccionista de libros antiguos, pero bueno, pues si uno compra libros, pues tarde o temprano descubre que uno tiene en su librero libros que tienen 30, 40 años o más, ¿no? Tengo libros que eran de esa biblioteca, ¿no? De mis padres y que pues sí son muy viejos ya, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir, sí. Sí, y además, bueno, sí, uno va creciendo con esos objetos también, ¿verdad? Sí. Como tú dices, ¿no?
Sí, bueno, recuerdo un texto de Alfonso Reyes sobre las cosas, que era un pequeño ensayo en donde él habla de lo que son las cosas, lo que significan las cosas para uno, ¿no? Yo diría que tú eres una de las personas que mayor aprecio le tiene a las palabras. Es decir, yo, según que yo conozca, quiero decir, ¿no? Eres una de las personas que más noto que valora esa convivencia y con las palabras como tales, ¿no? Que las palabras son unos objetos extraños, ¿no? Porque no son algo físico, pero también son algo físico, en fin, son pues son un misterio, podríamos decir en realidad, ¿no? Las palabras, el lenguaje en sí lo es, ¿no? Pero tú te fuiste realmente involucrando mucho en ese aprecio por las palabras y yo creo que eso te viene desde aquellos años, diría yo, ¿no? No sé si tú así lo ves. Sí, sin duda, digamos, desde niño fui lector y recuerdo con mucho placer mis lecturas, por ejemplo, de Julio Verne, ¿no? En fin, libros que regularmente se leen cuando uno es niño, ¿no? Pero los libros de Julio Verne me gustaban mucho, las novelas, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Pero quizás sí hubo algunos momentos de revelación, por ejemplo, recuerdo que entre los libros que había en esos libreros de mi casa había una edición resumida abreviada, pues, del Martín Fierro, ¿sí? De José Hernández, y bueno, estaba prosificada. Yo no sé si la leí o no, pero la edición de repente incluía algunas de las estrofas del poema original, ¿sí? Y recuerdo haber leído, haber hojeado el libro para leer solamente las estrofas del Martín Fierro que estaban incluidas ahí en medio de la prosa, porque me parecía que al leerlas escuchaba que cantaban esos versos, ¿no? Entonces, a mí se me figuraba una especie de... Las escuchaba con una tonada como de música popular mexicana, ¿no? Eh, como de sones o guapangos, una cosa así, no lo sé exactamente, ¿no? Pero lo que me gustaba es que al leer esas estrofas, escuchaba pues esas melodías y yo podía leer una y otra estrofa con la misma melodía, ¿no? En fin, digo, nadie me había dicho que eso era poesía o qué cosa fuera la poesía, pero en fin, fue una especie de descubrimiento, ¿no? Yo no tuve mucho más contacto con la poesía, sino prácticamente hasta que Hugo Gola fue mi maestro de poesía en la universidad, ¿no? Ahí fue cuando entré de lleno en contacto con la poesía. Pero con la lectura sí, de narrativa sí, desde mucho antes, mucho antes. Sí, es curioso, ¿verdad? Porque efectivamente, bueno, ya que nombras a Hugo, sí, parecería que él, pues, a todo el que se le acercaba, siempre de alguna u otra manera lo llevaba a ese campo en el que él vivía, ¿no? Que era el de la poesía, ¿no? Sin duda. Pero al hablar de Hugo Gola, también estamos hablando de una época de la Ciudad de México, de un momento, un momento de vida de la Ciudad de México, de la vida de Hugo Gola, que fue alguien que transcurrió entre Argentina y México, ¿no? Y claro, los años 70, pues es evidente que Hugo fue, digo que son los momentos de esos cambios en la vida de una persona como Hugo y de muchos otros argentinos que pues, pues tuvieron que salir de su país, Claro, sí, ¿verdad? sí. Sí, eso sí, muy bueno. Pero él llegó a México, llegó a la Ciudad de México y por alguna razón se vinculó con la Universidad Iberoamericana
que en esos años, pues tú un año antes, supongo, y yo un año después, entramos ahí a estudiar, ¿no? Sí. Eh, este, bueno, él, él, él pues buscando sus actividades, ¿no? Como maestro y como tallerista, bueno, convocaba, ¿no? Convocaba a hacer eso. Ya se ha hablado en otras circunstancias de lo que fue el taller de Hugo Boll y de lo que, de la importancia que tuvo. Pero a ti te tocó ver nacer eso, ver nacer, cuando menos desde el ámbito de la Ibero, ver nacer eso, ¿no? Es algo, de hecho, que nunca lo he conversado contigo, ¿no? ¿Cómo fue ese primer taller de Bola? ¿Cómo se dio? ¿Por qué surgió? ¿No? ¿Qué Eh, recuerdas de eso? Sí. Mira, lo recuerdo muy bien. Yo estaba en segundo semestre de la carrera cuando Hugo empezó a darnos clase en la Universidad Iberoamericana y eh, eh, pronto, de alguna manera, nos las ingeniamos para estar en el café con él, ¿no? Y platicar con él. Y en una de esas le, eh, le dijimos que queríamos hacer una revista para publicar ahí nuestros poemas o nuestros textos, nuestros cuentos, etcétera, ¿no? Y él nos escuchó con mucha paciencia y al final dijo que no hiciéramos una revista, que mejor hiciéramos un taller, ¿sí? Y nos sugirió que ese taller tuviera dos condiciones. Una, que fuera no en la universidad, no en un salón de clases, sino en algún otro lugar, en una casa particular, si fuera posible, y que hubiera de alguna manera siempre un poco de vino, ¿no? Para que funcionara bien el taller, ¿no? No para que nos emborracháramos, sino simplemente para que hubiera un poco de vino en la sesión del taller, ¿no? Afortunadamente, nuestra compañera Paloma Blasia pudo ofrecer su casa ahí en la calle de Centenario, en Coyoacán, ¿sí? Una casa particularmente bonita, amplia, en donde había vivido Luis Cernuda, ¿sí? Y donde vivía todavía Concha Méndez, la poeta española, que había sido la esposa de Manuel Alto Laguirre, ¿sí? Es decir, la abuela de nuestra compañera Paloma, ¿sí? Bueno, a Concha Méndez la veíamos de repente pasar con su bastón, ¿no? En fin, que tenía una especie como de departamentito aparte. Y, en fin, y bueno, ahí se llevó a cabo el primer taller de poesía, ¿sí? Y era Hugo muy severo porque se leían los poemas y luego se hacía un silencio. Había que concentrarse en lo que uno había leído, ¿no? Y luego tímidamente empezar a hacer alguna sugerencia, eh, atreverse a decir algo sobre lo que habíamos leído. Y Hugo nos escuchaba, pero digamos, pronto él tomaba la palabra y esa era la palabra de alguna manera que nos ayudaba, que valía, ¿no? En fin, Hugo era muy elocuente, ¿no? Y como muy intenso y muy claro en lo que enseñaba, ¿no? Entonces, esa era un poco la dinámica y pues se llevó a cabo durante muchos meses, no sé exactamente cuánto duró, es posible que cerca de 2 años, sí. Nos veíamos los jueves por la noche y sí, siempre había una botella de vino, tomábamos un poco. En fin, ahí estaba no todo el grupo porque no todo el mundo se sentía atraído por la figura de Hugo. Había algunas compañeras, compañeros que se sentían más bien amenazados, ¿no? Es decir, Hugo provocaba también esa reacción, ¿no? Hubo algunos alumnos que lo odiaban o que lo evitaban lo más posible, ¿no? No siempre gustaba su presencia, su clase, ¿no? Su disciplina, ¿no? En fin. Entonces, no todo el grupo estaba ahí, pero bueno, ahí estaba Enrique Villamar, Gustavo Blanquel, Ángel Llorente,
Gabriela Terrazas, con quien después me casé, ¿sí? Estaba, por supuesto, Paloma. Y, en fin, ese grupo duró, digamos, unido mucho tiempo, ¿no? Porque además éramos compañeros de clase. En fin, hubo también algunos invitados ahí, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que estuvo ahí Eduardo Milán, recién llegado a México, sí, creo, sí. No sé, debe haber sido en el 79, no lo sé exactamente, en fin. Eh, En fin, y bueno, en la casa también había otras figuras, ¿no? Estaba, por supuesto, el hermano de Paloma, Manuel Ulacia, ¿sí? Que después murió trágicamente, con su grupo, ¿no? Que hacían una revista que se llamaba El Zaguán, ¿sí? Una revista que, pues, no sé, está olvidada, ¿no? En ese grupo estaba, por ejemplo, Alberto Blanco. Entonces, bueno, no recuerdo haberlo visto a Alberto Blanco ahí, pero sí los miembros del Zaguán, como les decíamos, los del Zaguán, andaban por ahí, también eran como hermanos mayores, ¿no? Porque nos llevaban ventaja, ¿no? Ya estaban, digamos, publicando su trabajo y haciendo una revista, en fin, ¿no? Ellos no entraban al taller, pero en fin, era, digamos, el contexto pues era como rico, ¿no? En invitaciones a la poesía y a la literatura, ¿no? En fin, sí, eso fue el primer taller. Sí, sí, Hugo era muy exigente, ¿no? Y también muy celoso de que adoptáramos, digamos, una orientación correcta a su juicio, por supuesto, ¿no? Recuerdo en una ocasión que nos reunimos antes de que llegara Hugo y leímos entero un libro de poesía reciente de un poeta, una poeta joven, no recuerdo quién era, y nos gustó mucho, ¿sí? Y cuando llegó Hugo le dijimos, mira, leímos este libro, nos gustó mucho, en fin, ¿no? Y Hugo se puso a leerlo y eh, se puso serio también y bueno, a él no le gustaban esos poemas, ¿no? Entonces, fue muy duro en sus comentarios, en la crítica que hizo a la lectura que habíamos hecho, ¿no? Básicamente nos señalaba que había sido una especie como de falso entusiasmo, ¿no? Que no había ahí mucho que apreciar y que nos habíamos dejado llevar de alguna manera por una primera impresión y que uno debía ser más cuidadoso, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que Hugo enseñaba, ¿no? Desde entonces, cuando uno leía un poema, digo, a mí me pasó, ¿no? Eh, Cuando leía yo un poema, pensaba, bueno, pues será cierto que es un buen poema, no me estaré equivocando, no me estará engañando, ¿no? No será un falso entusiasmo. Yo creo que eso ayuda a que uno sea más cauteloso, ¿no? Pero también puede ser en un momento dado perjudicial, uno se vuelve demasiado precavido, ¿no? Hay otros maestros de poesía que de entrada lo que plantean es entregarse completamente al entusiasmo por la poesía, ¿no? Aunque uno se equivoque, ¿no? Pero, no sé, Hugo era como cuidadoso en el sentido de que desde el principio no había que equivocarse, ¿no? En fin, creo yo, ¿no? Sí. No era fácil, No, sí. no era un espartano, quizá un poco. tenía quizá, a lo mejor tenía algunas raíces espartanas de las que no tenemos noticia, ¿verdad? Pero creo que ahí lo que él hacía era, creo que lo que dejó pues en muchos de los que estuvimos ahí, además, bueno, primero, eso que tienes razón, ¿no? Esa especie de precaución ante lo que se lee, pero también la conciencia de que el poema es una construcción que si no tiene buenos fundamentos se cae, ¿no? Y creo que eso fue muy importante, ¿no? Porque a partir de ahí, pues se ve el poema de una manera diferente, ya no es solamente la emoción o el entusiasmo, sí, que es muy natural que surja al leer algo, ¿no? Pero sino también el análisis y el hecho de que, bueno, pues se construye algo de una manera consciente, racional, ¿no? Y
y se va, y eso es lo que nos hacía Sí. pensar, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que la insistencia de Hugo no era tanto en cuestiones técnicas, ¿no? Es decir, al contrario, yo creo que él desconfiaba de las observaciones meramente técnicas, ¿no? Y no recuerdo haberlo escuchado hablando ahí de los pormenores, digamos, puramente técnicos de los poemas, ¿no? No, más bien en lo que él insistía mucho es que el poema surgiera, digamos, de un impulso necesario, de un impulso verdadero, ¿no? Que el poema no pudiera no ser, ¿no? Y que además ese no poder no ser del poema, ¿sí? Esa forzosidad del poema, ¿sí? Eh, eh, diera paso, digamos, a una voz personal, ¿no? A un tono que fuera totalmente personal, ¿no? Entonces, como verás, para los alumnos que teníamos entonces, no sé, 19, 20 años, pues captar eso no era fácil, ¿no? Era como una materia un tanto intangible, ¿no? Había que hacer como una especie de introspección, ¿no? En fin, creo que a la larga eso deriva en lo que yo considero que es la enseñanza más importante de Hugo, que es una ética del lenguaje, ¿no? Es decir, que consiste en que la poesía debe ser siempre absolutamente necesaria y cuando no lo es, pues, simplemente uno no puede escribir y no debe hacerse tonto o fingir que puede escribir, sino simplemente no escribir y se acabó, ¿no? El poema se escribe cuando es absolutamente necesario y si no, bueno, pues es que la poesía no está ahí y ni modo, ¿no? Entonces, aprender a reconocer a eso y además respetarlo, creo que tiene que ver con esa ética rigurosa, ¿no? Indispensable de Hugo, ¿no? En fin, sí. En fin, creo que es lo que compartimos los que fuimos de alguna manera sus alumnos, ¿no? Sí, Grande. sí, exactamente. Y lo hacía no solo apoyado en su propia voz, que era muy importante, sino también en otras voces que nos compartía y que eran también para nosotros un descubrimiento. Ahí que eran, volvemos a utilizar la palabra revelación, ¿no? Porque los poemas o los poetas de los que nos hablaba, pues eran verdaderas revelaciones para nosotros, ¿no? Eh, en tu caso, ¿cómo fue eso? O que, como tú un poco adelantabas, que era tu acercamiento a la poesía no había sido tan profundo, sino a partir de este encuentro con Hugo. Eh, por decir algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, es la poesía norteamericana, por ejemplo, de la que nos hablaba él, ¿no? Eso era, pero, y que no solamente fue esa, pero esa de esos poetas de Norteamérica del siglo XX, pues fue muy importante para nosotros, ¿no? Sí, mira, ahí te puedo decir varias cosas. Una es que em, antes de la clase de Hugo tuve otro maestro del que aprendí mucho, que es Guillermo Sheridan, ¿sí? Que nos dio clase en primer semestre. Y Sheridan siempre nos estimulaba mucho porque nos hacía muchas recomendaciones de libros, ¿no? Y justo en ese momento empezó a salir la serie de material de lectura de la UNAM y rápidamente, bueno, él nos las recomendó, yo rápidamente compré los libritos, los íbamos comprando y bueno, fueron también de mis primeras lecturas de poesía. Sin embargo, no recuerdo que me haya impactado particularmente ninguno de los poetas de la primera serie de material de lectura, qué sé yo, pero en cambio con Hugo el poema, él lograba que el poema entrara en uno de manera mucho más profunda, ¿no? Eh, creo que fue más en el salón de clase que en el taller cuando eso ocurrió, porque en el taller nosotros llevábamos, digamos, nuestros poemitas y en cambio en el salón de clase Hugo llevaba materiales, digamos, poemas o textos en prosa y dedicábamos pues 2 horas a eso, ¿no?
Recuerdo, por ejemplo, que con él leímos Residencia en la Tierra de Neruda y a mí me impactó muchísimo, ¿no? Ese libro de Neruda. Y leímos otras cosas que era raro, digamos, que un profesor diera en clase en ese momento. Por ejemplo, recuerdo que leímos con él algunos poemas de Juan L. Ortiz, ¿no? Claro, había sido su maestro, ¿no? Y eh, él llevaba las viejas ediciones de Juan L. Ortiz que se habían hecho antes que por supuesto que se hicieran las ediciones de obras completas, que son mucho, mucho más recientes, ¿no? En fin, de esos primeros libros de Juan L. Ortiz, ¿no? Y, en fin, me impresionó mucho también Juan L. Ortiz, ¿no? Por ejemplo, recuerdo eso era en el salón de clase, ¿no? Él era, digamos, excelente profesor en ese sentido, ¿no? Sí. Sí. Efectivamente, era muy buen profesor, porque Altazor de Huidobro, por ejemplo, lo leímos con él, ¿no? Claro. Exactamente, ahorita es lo que te iba a comentar, ¿no? Altazor era la lectura completa del poema. Sí, Eso consistía, de hecho, una clase consistía en leer completo Altazor, todo sí, me el tocó. poema, ¿no? Sí, Así es. sí. Y entonces sí, sus capacidades de pedagógicas, por decirlo así, pues lo llevaban a uno eso, a encontrar a esos poetas que después te llevaban a otros y comenzabas ya a hacer tu propia red, que también era lo que a él le gustaba, ¿no? Que cada quien hiciera su propia red de lecturas, ¿no? Era lo que trataba de propiciar. Y lo conseguía, pienso yo, ¿no? Lo conseguía en muchos casos, ¿verdad? Pero ahora bien, efectivamente tú dices, en los talleres llevábamos nuestros poemas y bueno, pues ahí estábamos en eso, ¿no? Bueno, yo digamos, me quedé nada más en el taller, hice algunas cosas, en fin, me fui por otros caminos, ¿no? Pero recuerdo muy bien muchas cosas de las que tú llevabas al taller, Juan, y, y creo que es algo que, pues yo ahora podría decir que recuerdo aquellos años y recuerdo esos momentos en los que analizábamos tus poemas y los de los otros compañeros, y que puedo hacer una especie de retrospectiva y de ahora tus poemas actuales, ¿verdad? Y me doy cuenta de que hay una continuidad muy clara, ¿no? A mí es porque yo veía que en aquellos años para ti las palabras eran una especie pues eso de elementos con los que construías objetos verbales, más allá pues de un verso, ¿no? Tú siempre tratabas de ir más allá de un verso solamente, ¿no? Y tú comenzaste a partir de ahí a escribir, habías comenzado a escribir antes del taller de Hugo Bola, fue ahí como donde te empezaste a formar, ¿cómo fue eso? Y si ya habías estado escribiendo desde antes, pues probablemente hubo una transformación a partir del taller. Sí, te puedo decir muchas cosas al respecto, pero antes, Juan José, aclaremos una cosa. Coincidimos seguramente más en el taller que fue en casa de Gabriela Llanes, ¿no? Ahí en Copilco, ¿no? Sí, más que en Centenario, ¿no? Que en la No, calle. exactamente, sí, que a lo mejor yo no precisé el lugar. Sí, Podríamos más bien seguir con la historia un poquito de que el taller, después de ese tiempo que estuvo en la casa de Paloma, Hugo pues ofreció también con unas generaciones posteriores, digamos la mía y la que iba después, y entonces surgió también este otro taller, ¿no? Digamos como que ese cambio de generacional, ¿no? Pero que al mismo tiempo estaba como mezclado. Y entonces Gabriela Llanes, nuestra amiga que ya falleció, por cierto, hace
algunos años, ¿no? Ella ofreció su departamento, que el taller inició hoy en las aulas, por las tardes, noches, ese segundo taller comenzó, pero por la propia sugerencia de Hugo, era decía, no, pues sería mucho más agradable en algún lugar, ¿no? Como, sí. Y entonces Gabriela ofreció su departamento y ahí fue donde yo estuve más atento pues a esto que estaba comentando, efectivamente. Claro, yo llegué a ir también a ese taller, ¿no? En varias ocasiones, sí, sí. Que los condominios en donde estaban, y esto lo digo porque es un tema que a veces utilizo también, se llamaba Unidad Latinoamericana. Y de hecho, Gabriela vivía en el edificio Argentina. Sí, sí, recuerdo esas reuniones, por supuesto. Sí. Pero bueno, sobre lo que me preguntas, yo escribía desde hacía tiempo, antes de entrar a la universidad, pero escribía prosa. Me gustaba mucho leer narrativa y, bueno, escribía algunos cuentos, en fin, ¿no? Que, en fin, todo ese material quedó atrás y no seguí con eso, ¿no? Pero tenía cierta facilidad, digamos, para la prosa, ¿no? Incluso creo que desde niño, ¿no? Es como que redactaba con claridad sin mayor problema, ¿no? Nunca tuve problemas con la gramática, ¿no? O con el uso de la puntuación, ¿no? Pero con Hugo definitivamente empecé a escribir poemas. Estoy seguro que fue por algo, digamos, que me fecundó, digamos, que surgió de sus clases, yo creo incluso antes del mismo taller, ¿sí? Y sí, empecé a escribir algunos poemas, en fin, digamos un poco tardíamente, si tú quieres, ¿no? No en la adolescencia, sino, no sé, ¿qué tendría? No sé, 19 años posiblemente, ¿no? Pero fue en esa época precisamente, ¿no? Y mira, en el 80, de alguna manera, me ocurrió de alguna manera sentir que había una especie, que estaba cambiando radicalmente, ¿no? Eh, Empecé a trabajar, a dar clases, empecé a salir con mi novia, ¿sí? Tuve una novia y bueno, eso me cambió mucho y los poemas también cambiaron, ¿no? De pronto el mundo era diferente, ¿no? Más interesante, más amplio, más excitante, más invitador. Y además había yo leído con gran interés una antología de Augusto de Campos y definitivamente dije, esto es lo mío, esto me interesa. Yo ya escuchaba antes, por ejemplo, música de vanguardia, me gustaba Stockhausen, John Cage, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, lo poco que se podía oír en esa época, ¿no? Y lo de Augusto me interesó muchísimo y sí, los primeros poemas que yo considero que son realmente míos, serios, son poemas influidos por esas lecturas, ¿no? Poemas como constructivos, ¿no? O como, no sé si concretos, pero sí, a veces eran poemas visuales o, en fin, pero sí trabajaba, como tú dices, las palabras como si fueran ladrillos para una construcción, ¿no? Y, en fin, algo de eso se publicó porque mi primer libro lo publicó una pequeña editorial que se llamaba Artificios, editorial Artificios, que eran unos libritos que hacían unos amigos, Héctor Perea y Jaime Velázquez eran los editores, ¿sí? Héctor Perea, bueno, ahora es un gran investigador en la UNAM, ¿sí? Pero bueno, ellos editaban un periodiquito y me publicaron mis primeros poemas tanto en el periódico como en una especie de plaquette, ¿no? Donde vienen esos poemas. En el sitio que estamos construyendo ahora
con Gerardo Menéndez, un grupo de poetas que se llama Resonancias 2021. En ese sitio va a estar disponible esa primer plaquette mía en PDF, digamos, que tiene 10 poemitas, digamos, de esa época. Son como poemas experimentales o qué sé yo. En fin, yo empecé pues en esa línea, ¿no? Sí. Pero esa línea, sí, la de los poetas concretos brasileños, que también, de la que también los habló muchísimo Hugo. Sin embargo, no era la principal quizá para Hugo. Él le daba mucha importancia a ellos, ¿no? Entonces, pero entonces ese fue digamos, ya cuando te sentiste cuando ya te volcaste pues a hacer poemas de una manera ya seria y pensando en una publicación, ¿verdad? ¿Seguiste totalmente en ese camino o posteriormente más bien, o qué dirías tú, ¿no? Ese tipo de poesía, ¿qué tanto es? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Cuál ha sido el destino de este tipo de poemas? ¿No? Pensando en esta visión histórica, pues. Sí, no sé, es difícil responder lo que me dices brevemente. Tendría que pensarlo mucho. Lo que te puedo decir es que después de esa época, digamos, de una poesía como muy alegre, digamos, de experimentación, de búsqueda, ¿no? Vino otra época un tanto oscura en donde quizá yo me extravié un poco, volví un poco a la prosa, hice poemas narrativos, en fin, cosas que se quedaron sin publicar de alguna manera, ¿no? Buscando un poco por aquí, por allá. En medio de esos poemas, digo, esos fueron largos años, ¿no? Además coincidió que salí de la universidad, me puse a trabajar, no era fácil ver a los compañeros, a los amigos, porque pues, las distancias en la Ciudad de México, digo, a ti te interesa ese contexto urbano, eran enormes, ¿no? Sigo viviendo acá en Atizapán de Zaragoza, que está en el noroeste de la Ciudad de México. En fin, algunos de mis amigos vivían en el sur y bueno, pues una hora de viaje, ¿no? Para ir hasta allá, o sea que eso de juntarse a tomar un café con los amigos o verse de vez en cuando, pues era difícil, ¿no? En esa ciudad, ¿no? Entonces, pienso que quedé un poco aislado. Además, Hugo regresó que era el vínculo que tenía como más importante para mí con la poesía, ¿no? Hugo regresó a la Argentina, ¿sí? En la época de Alfonsín, ¿sí? Cuando terminó la dictadura, y estuvo algunos años ahí. Y bueno, claro, cuando Hugo regresaba yo lo veía, ¿no? Lo llamaba y lo veía, ¿no? Pero no era lo mismo que el contacto que teníamos cuando era nuestro profesor, ¿no? Definitivamente. Entonces sí, pasé por una época un tanto desorientada, quizá. Sí, no pienso que haya estado mal, porque me parece que así como hay poetas que dan sus frutos rápidamente y encuentran su camino desde el principio, ¿no? Y pues hay otros, y quizás sea mi caso, en donde se produce una lenta y oscura maduración, ¿no? En fin, como que la claridad viene más adelante, ¿no? Tengo esa impresión, ¿no? No obstante, en esa época hice algunos proyectos más ambiciosos, que eran más experimentales, y que de nuevo se quedaron por ahí en el cajón, porque eran proyectos que quizás requerían para publicarse como ediciones especiales, ¿no? Eh, y que bueno, pues yo no tenía contacto ni con editores, ni con grupos literarios, ni, en fin, entonces pues eso se quedó en el cajón, definitivamente, ¿no? En fin, no me arrepiento, porque también tienen sus lados inmaduros esos proyectos experimentales, ¿no? Sí. Y,
Otra parte importante es con esta actividad creativa es la traducción, ¿no? La traducción que es realmente un espacio muy importante, ¿no? En este aspecto. ¿Tú te llamó esa parte del trabajo, de la traducción? Sí, pero en realidad yo he hecho poca traducción. A veces algunas traducciones de poemas sueltos o de grupos de poemas, un poco por impulso, ¿no? Porque me gustan mucho y tengo como necesidad de traducirlos, ¿no? Pero un proyecto así completo de traducción de poesía, no, en fin, no fue mi camino, creo, el de traductor, ¿no? Sí prosa, traducción de prosa, sobre todo cuando Hugo regresó y se le ocurrió la idea de hacer la revista Poesía y Poética y en la Ibero, yo ya trabajaba en la Ibero, entonces pues de entrada pues yo participé en la revista desde el principio, ¿no? Y hice muchas traducciones para la revista. Digo, no sé si muchas, pero recuerdo que de vez en cuando se publicaban cosas que yo había traducido, ¿no? A veces porque me gustaban y Hugo estaba de acuerdo, otras porque Hugo me decía, bueno, ¿por qué no traduces esto? Pero fue fundamentalmente prosa, o sea que no, yo no tengo tanto ese oficio de traductor, ¿no? Sí. Y luego, ¿cuál fue el segundo libro que publicaste? El segundo libro que publiqué se publicó en el 97, muchos años después, ¿sí? Es un libro que se llama El amor en el mundo. Son, aunque no lo creas, son poemas de amor, ¿sí? De alguna manera, digamos, sufría yo una especie de accidente sentimental, por decirlo de alguna manera, sí. Y surgieron esos poemas, ¿no? Yo creo que tenía que ocurrir ese accidente para que surgieran los poemas, ¿no? Sí, como si los poemas causaran su propia causa, ¿no? Como si fueran, ellos mismos produjeran su causa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ese libro de poemas que fueron escritos en poco tiempo, digamos, en un periodo como de mucha intensidad, ¿no? Me sirvió muchísimo porque de alguna manera ahí cuajaron muchas cosas, ¿no? Yo pude como utilizar la experiencia que yo había tenido de muchos años escribiendo, aunque quizá no saliera ninguna cosa muy notable, pero bueno, había hecho experiencia y de pronto estaba ahí el impulso impostergable y en fin, pude escribir esos poemas, ¿no? Que conservan en alguna medida a veces esos procedimientos constructivos, ¿no? Ahí ya hay poemas en donde hay varios textos que están intercalados, ¿no? Varias secuencias, digamos, poéticas que están como tejidas una con la otra, ¿no? Una sección central del libro tiene esos poemas como más, como a varias voces, por decirlo así, ¿no? Y los otros poemas, digamos, son poemas más en el sentido tradicional, ¿no? Pero bueno, el libro lo publicó Editorial OAC, que era la editorial de Gerardo Menéndez, ¿sí? Que Gerardo era el diseñador de la revista de Hugo, de Poesía y Poética, y tiene un ojo extraordinario como editor de poesía, ¿no? Siempre lo ha tenido, ¿no? Como que sabe lo que significa poner un poema en la página de un libro, ¿no? Cosa que no todos los editores saben, ¿no? Estoy seguro, ¿no? Pero bueno, él hizo la edición de ese libro y, en fin, quedó bonito, pocos ejemplares, ¿sí? Tuvo muy poca difusión. Eduardo Milán escribió una reseña de ese libro que por ahí tengo, se publicó en una revista que se llamaba Etcétera, ¿sí? Y bueno, ese fue pues el segundo libro, que casi fue el primero después de tantos años, ¿no? Sí, sí. Y esto que dices de la edición de poesía, sí me parece muy importante porque... Mira, te puedo enseñar el libro, perdón. Claro. Sí. Sí, adelante. Sí, es este libro. No sé si
Por supuesto, sí, sí, sí. En fin, es un libro muy bonito, empastado. Tiene Empe- también... Empezando por la portada. Sí, sí, la portada es una pintura de Alina Mendoza, una amiga. En fin, tiene también algunos dibujos internos. ¿Sí? Sí, ese es pues El amor en el mundo. Después se hizo una reedición de ese libro en Textofilia, ¿sí? Uno de los primeros libros de poesía que publicó Textofilia fue El amor en el mundo, seguido de otros poemas que de alguna manera habían quedado como de esa misma serie, ¿no? Una especie como de segundo libro que salió después de ese, ¿no? Dentro del mismo tono, quizá. Sí. Sí, creo que lo que, bueno, como te decía, sí, efectivamente la edición de poesía, pues es algo muy, muy, es eh, que no es cualquier cosa, pues como ya lo comentaste, ¿no? Y pues tu experiencia con la revista Poesía y Poética, pues creo que ahí eh, te, te involucró pues en eso, ¿no? Precisamente en eso, ¿no? Eh, este, por efectivamente la revista Poesía y Poética, poco a poco se fue, yo diría que se fue perfeccionando, ¿verdad? Desde el primer número, luego los siguientes, pero fue tomando una forma que realmente fue única, muy original, pues, ¿no? Y que gran parte de la responsabilidad, pues, es de Gerardo Menéndez, ¿no? De esa forma que obtuvo finalmente y que era, pues, básica, es decir, es blanco y negro, ¿no? Es el blanco y el negro y las formas y las proporciones, digamos, ¿no? Los vacíos, en fin, ¿no? Creo que eso es muy importante hablando de libros de poesía, ¿no? Es donde encontramos que efectivamente no es, además del sonido, la poesía, pues también son formas o las palabras nos llevan a formas. Bueno, pues lo que ya hablaste de la poesía concreta, pues eso era como una evidencia de eso, ¿verdad? Sí, yo incluso diría, Juan José, que todo poema tiene una forma visual y que se le debe permitir al lector que vea esa forma, ¿no? Eh, quiero decir, eh, hay una cosa que Hugo decía, coincide con esto, ¿no? Que Hugo decía que a veces bastaba ver algún poema impreso en la página para saber si era bueno o no, ¿sí? Antes de leerlo, ¿no? Es decir, como que él ya percibía, digamos, en los elementos, en la visualidad del poema, una visualidad, por supuesto, accidental, ¿no? Medio secundaria, ¿no? Y sin embargo, bastaba ver eso para darse una idea de si el poema era serio o no, si estaba bien organizado o no. Creo que tenía razón, ¿no? Pero sea como sea, lo que hace un buen editor de poesía es permitir que el lector perciba esa forma, ¿no? Dándole su espacio en la página, ¿no? Como revisando la relación que tiene la forma del poema con el marco de la página y con los blancos que están alrededor de él, ¿no? Si el poema se trata como prosa o como un elemento escrito más, o en fin, el libro no funciona, ¿no? En fin, hay muchos libros de poesía mal editados, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Digo, tú lo sabes porque también eres editor de poesía, ¿no? Y además de esa escuela, creo yo, ¿no? Gerardo lo entendía muy bien y eh, como tú dices, en la revista los poemas aparecían solos sobre la página en blanco y no había otros textos adicionales, ni tampoco poner ilustraciones, porque luego la idea de poner ilustraciones, por ejemplo, es muy frecuente en las revistas, ¿no? Que más bien como que contamina, ¿no? Como que satura el espacio, ¿no? De manera innecesaria, ¿no? En fin, todos esos elementos estaban fuera de la revista de Hugo para que el poema reluciera solito dentro de la página, ¿no?
En fin, eso me parece importante. Esa visualidad del poema siempre ha sido importante para mí y ahora se ha vuelto casi una obsesión, te lo puedo decir. Eh, eh, Cuando hago un poema y vigilo cómo queda sobre la página, digamos, trabajando con el Word y el tamaño carta, pues digo, me atengo a lo que se puede en el tamaño carta, ¿no? De manera que cuando se imprime en la impresora láser el poema, pues uno lo pueda ver completo y que esa forma sea agradable, ¿no? Sí, aunque sea un poema que no tenga, digamos, las características de la poesía visual, ¿no? En donde de alguna manera lo visual toma la delantera por encima del texto, ¿no? Creo que sería la diferencia, ¿no? Pero me interesa mucho esa visualidad del poema. Eh, también en ocasiones lamento, por ejemplo, no haber enviado poemas a revistas o porque me parece que las revistas lo que hacen es maltratar el poema, ¿no? En ese sentido. Es decir, en primer lugar, ponen la tipografía que es de la revista y, en fin, lo mezclan con otros textos, a veces en 2 columnas o ponen las ilustraciones, en fin, entonces como que no hay conciencia en las revistas de esas características del poema, ¿no? Pocas revistas lo hacen, ¿no? En fin, pero bueno, en eso me he vuelto un tanto obsesivo, o exigente, o como tú quieras llamarlo, ¿no? Sí, sí, me interesa mucho eso, ¿no? Sí. A diferencia, digamos, de la prosa, en donde pues es otro el ámbito, ¿no? Es decir, la prosa pues es el significado, lo que va el escritor Claro. haciendo que tú imagines, ¿no? Y tú vas construyendo con él, con sus palabras, tu propia novela, ¿no? Y a veces es algo más virtual, ¿no? Más plenamente virtual, más mental, ¿no? Sí. Y el poema, ¿no? El poema tiene todas estas características, desde el sonido, que es físico también, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta lo visual, ¿no? Lo visual, y es toda una, pues una complejidad, ¿no? Que está ahí. Y ahora bien, eh, como tú dices, pues seguiste ese camino y pues en lo más reciente que conozco de ti, pues creo que vas dando pasos hacia adelante por ahí, ¿no? Ahora bien, lo que te quería preguntar, en total, ¿cuántos libros has publicado? Pues, ¿Qué es lo que, no? sí, sí he hecho bien la cuenta. Publicados en papel son 10 libros, más ese libro que está ya disponible en Resonancias 2021, que es un 11º libro, ¿sí? Y que por lo pronto está solamente de manera virtual en la página, ¿no? O sea, ahí se puede ojear, ¿no? Y leer, ¿no? Pero no está impreso todavía. Claro, es un libro, digamos, de la generación pandemia, ¿no? Es decir, pues, eh, donde se privilegia lo virtual antes que lo impreso, ¿no? Aunque no es imposible imprimir, por supuesto, pero es un poco más complicado, ¿no? Sí. Aunque ahí en la página de Resonancias, pues yo diría que ustedes echan mano, pues sí, de una manera muy eficaz de, de lo virtual, pues por llamarlo de esa manera, lo digital, ¿no? Creo que, creo que es muy adecuado, ¿no? Creo que es muy adecuado, es decir, hay una combinación de movimiento, ¿no? Con la imagen que no altera, más bien potencializa, lo clarifica, más que alterar, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Es como una ayudadita que le das al lector, ¿no? Pero una ayudadita muy sana, muy adecuada, además, muy
muy estética, es lo que yo diría. Eso fue un trabajo entre tú y Gerardo para llegar a esa solución. Eh, bueno, ahí Gerardo, y me refiero una vez más al sitio Resonancias 2021, Gerardo tenía a la mano varios libros, algunos ya publicados, ¿no? En formato PDF, que le hicimos llegar, ¿sí? Y otros nuevos, como el que yo le hice llegar. Y él, de alguna manera, fue encontrando la manera de convertirlos en libros, como tú dices, agradables y hermosos, que se pudieran ver en línea, ¿no? En fin, digo, nos asombró mucho, por ejemplo, el trabajo de Enrique Flores en esa página que se llama Adugo Viri, donde de verdad también hay unos libros muy bonitos, sí, en fin, un poco es esa línea, pero la verdad es un mérito de Gerardo Menéndez, ¿no? El de la edición de esos libros electrónicos o digitales o virtuales, ¿no? Un poco el rasgo, y digo, no es la única página que utiliza eso, ¿no? Pero es que el formato libro está imitado, ¿no? Electrónicamente, es decir, el libro se hojea y además hace un ruido al hojearse, ¿no? Y tiene una tapa aparentemente dura, ¿no? En fin, pero digamos, las características de la edición física están trasladadas a lo electrónico, ¿no? En fin, digo, muchos sitios lo hacen, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Ni exclusivo a la página, ¿no? Sí. Sin embargo, en el libro más reciente del que ahorita estamos hablando, bueno, pero también un poco tus más recientes publicaciones, ¿no? Ayúdame con los títulos, ¿no? Pero hubo uno que publicaste en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Hará algunos años, ¿no? ¿Cuál es su título? Ese libro se llama El río, notas y poemas. Entre paréntesis, notas y poemas. Sí. Y, en fin, es un solo proyecto poético, está hecho de fragmentos, si no me equivoco son 100 fragmentos, cada uno en una página, a veces son muy breves. Y bueno, sí, se publicó en el Fondo de Cultura. Es este librito. La edición es muy hermosa, por supuesto, la hicieron muy bien. Sí. En fin. Y después está el de pues, se publicó en una editorial independiente, se llama Cuaderno. Sí, Cuaderno Nielo. Cuaderno Nielo, sí. Sí, es este libro. Exacto. Sí, este lo publicó Matadero, sí. En Matadero hay otro muy buen editor de poesía, ¿no? Y sí, quedó bonita esa edición también. Sí, es el último libro impreso, ciertamente. Pero ahora el proyecto que está volviendo pues a la página Resonancias 2021, no solamente son poemas, también hay una propuesta visual a partir de, pues, de un conjunto de puntos tal cual, lo que significa un punto, ¿no? Que, pues, a partir de diversas combinaciones entre esos puntos y las líneas, crea muchas formas, que es una forma también de decir que eso es la poesía, ¿no? No sé, en fin, puede haber muchas interpretaciones al respecto, pero a eso es a lo que yo me refería, que me pareció un muy buen, un hallazgo desde el punto de vista del tratamiento digital, ¿no? Porque si bien pues hay libros que se pueden ver, leer así como si fueran de papel y hojearlos en una pantalla, pero en este caso hay un añadido, ¿no?
esa combinación de puntos y líneas, ustedes le añadieron cierto movimiento. Sí. Y realmente es un efecto comunicador completamente de lo que tú estás expresando. Creo que para mí es un buen hallazgo, ¿no? Sí, yo tengo la impresión, Juan José, de que el poema que está, digamos, que ha surgido de una energía específica, sigue de alguna manera proyectando esa energía fuera de sí mismo y en cierto sentido transformándose, ¿no? Es decir, eh, ojalá todos los editores de poesía entendieran que el poema pide una presentación gráfica específica, ¿no? El poeta norteamericano Charles Bernstein lo llama performance gráfico, ¿no? El performance gráfico, ¿no? Del poema, ¿no? Es decir, una realización del poema en lo gráfico, en la página impresa. Esa idea me gusta muchísimo y de alguna manera tiene que corresponder también con la ayuda de un editor intuitivo a eso que surge también del poema, ¿no? Entonces, yo creo que fue lo que ocurrió ahora con ese libro último que se llama Cristal con hormigas y bueyes, ¿sí? Que de alguna manera el libro contenía esos dibujos, pero Gerardo notó que de alguna manera eso podía generar otros materiales, es decir, tener otro performance adicional. Y introdujo esa cuestión del movimiento, ¿no? Que está en la página, ¿no? Y bueno, a mí, por supuesto, me encantó, ¿no? Pero esa última parte, ¿sí? La del movimiento, es una contribución de Gerardo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí. Y creo que está en el espíritu del poema, ¿no? Es decir, no lo traiciona, al contrario, ¿no? Permite como que continúe de otras formas y que se perciba de otras maneras, ¿no? Y lo de los puntos es una cosa bastante sencilla. Ese libro consta de un poema que está impreso en una sola página, ¿sí? Y a su vez ese poema está formado por 3 secuencias, es decir, 3 poemas independientes que pueden leerse independientemente, pero que están encimados, ¿no? Está uno encima del otro, están tejidos, ¿no? Y como además cada una de esas secuencias tiene un margen y una disposición espacial específica, marcando, digamos, con puntos los principios y los finales de los versos de las 3 secuencias, salía, como tú dices, una estructura de puntos, ¿sí? Que es la superposición de todos esos versos. Y bueno, al ver esos puntos, se me ocurrían conectarlos de distintas maneras, ¿no? Unos con otros, con lápiz, ¿no? Lo que hice fue imprimir esa especie como de plantilla de puntos varias veces y empezar a experimentar, ¿no? Con el lapicero, ¿no? Formas que pudieran surgir, ¿no? De la estructura de puntos, ¿no? Y de alguna manera son también como realizaciones otras en lo gráfico de lo que era originalmente el poema, ¿no? En fin, son como 30 variaciones gráficas que surgen de la estructura de puntos. Y hay también unas notas en donde de alguna manera se explica o se habla de ese proceso, ¿no? Porque finalmente esas estructuras terminaron siendo unas especies como de cristales, ¿no? Para mi sorpresa, de pronto tenía ahí una especie de cristal, ¿no? Incluso con volumen, ¿no? Entonces, a lo mejor son ingenuidades geométricas, no lo sé, ¿no? Pero lo que me impresionó es que eso salió del poema, ¿no? En fin, pues eso es lo que está en el libro, ¿no? Y que Gerardo luego aprovechó para darle movimiento, ¿no? Como si el cristal se fuera transformando. Es una cosa de verdad muy interesante, sí. Sí. No, así es, y bueno, pues creo que no está por demás recalcar que es posible, digamos,
presenciar esto en la página de Resonancias 2021, que es muy fácil de localizar, además, yo creo, ¿no? Ahora ya, antes pasábamos por estar escribiendo las direcciones de las páginas web, pero ahora ya con el nombre ya se localizan de una manera muy rápida, ¿no? Ya estamos en esa etapa. Y bueno, ahorita con lo que me acabas de decir, reafirmo que eso que veía yo en aquel taller en el departamento de Gabriela Llanes, pues ha tenido una evolución muy constante, pero además muy firme y muy fiel a eso, ¿no? Hasta llegar a estos momentos, ¿no? Después de, pues, de algunos años, ¿verdad? Y creo que, bueno, pues, en fin, todos tenemos nuestra historia personal, ¿no? Y en este caso, ojalá que hayamos dado un esbozo de una parte, pues, de esa historia tuya personal también. Sí, no, claro. Yo creo que esa voluntad de búsqueda nunca ha desaparecido, ¿no? Es decir, digamos, esa inquietud como experimental, o yo lo llamaría vanguardia, ¿no? Para volver a Augusto de Campos, él lo llama poesía de invención, ¿no? En fin, claro que no resulta fácil, porque hoy en día, de verdad, hay una explosión de propuestas, ¿no? Y de nuevos procedimientos, ¿no? Y de nuevas búsquedas y de experimentos. Y bueno, después de más de un siglo de vanguardia, pues casi todo está hecho, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Entonces, es difícil encontrar el propio camino, ¿no? Si uno si uno pretende, digamos, innovar de manera radical, bueno, pues no es así, ¿no? Pero digamos, dentro del conjunto de las muchísimas posibilidades que ofrece la poesía contemporánea, moderna y contemporánea, ¿no? Insisto, los últimos 100 años de poesía, ¿no? Que son tan ricos, hay que encontrar, pues, lo que uno puede hacer con ese conjunto de recursos, ¿no? Hay mucho por explorar todavía, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, eso me interesa mucho ahora. Sí. Efectivamente, a veces se dice eso, ¿no? Que ya todo está hecho. Es la sensación que tenemos, ¿verdad? Porque vemos que, pero como tú lo dices también, ahí me queda mucho por explorar, ¿no? Y quedan muchas lecturas por hacer, en realidad, quedan muchas. Bueno, hace poco yo decía que la Biblioteca de Babel de Borges, ese cuento maravilloso, pues, ¿qué es lo que hizo ahí Borges? Pues lo que hizo fue que imaginó todos los algoritmos posibles y toda la combinación posible entre esos algoritmos, en realidad, ¿no? Entonces, pues él ya imaginó todo ahí, ¿verdad? Él nos hizo una imagen tan total de la combinación de las palabras y de las letras entre sí, que bueno, pues ya nos dijo, bueno, pues todos estamos ahí adentro, ¿no? Ajá, así es, sí, ¿no? Es una idea que da vértigo, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Entonces, pues, Juan, te agradezco mucho esta charla. Ojalá que hayamos dado un panorama pues de esto, de tu trayectoria en la poesía, ¿no? Y de estos inicios que compartimos allá en aquellos años 70 del siglo pasado, cuando México era otro, ¿no? Sí, sí, hay mucho que conversar realmente, ¿no? De aventuras compartidas y de experiencias, ¿no? A lo largo de todos estos años, pero de verdad yo te agradezco mucho tu invitación a tu espacio agradable, ¿no? De conversación. Muchas gracias, sí. Al contrario, Juan, y ojalá que, bueno, pues este será el primero de otras visitas, Sí, que no, yo te agradeceré igualmente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. hasta luego.